Muy bien, señores. Tengan ustedes muy buenas tardes. Como ya les dije, a nombre del Instituto Peruano de la Capacitación, vamos a darle la parte introductoria al diplomado del curso Residencia y Supervisión de Obras Públicas. Muy bien. Para poder darle un realce, ¿no?, en la información que ustedes van a desarrollar a través de este periodo, es importante indicar aspectos generales, ¿no? Como por ejemplo, en todo proyecto a través del tiempo, gestionado, ¿no?, por los diferentes ministerios, ¿no?, bajo los gobiernos locales, gobierno central, gobiernos regionales, tienen a ver desarrollar proyectos de inversión, ¿no? En ese sentido, el Estado realiza un conjunto de bienes y servicios, ¿no? Con la finalidad de poder desarrollar un producto, y ese producto o bien común va a permitir poder darle funcionamiento, ¿no?, con fines públicos, ¿no?, ya sea un hospital, una escuela, un mercado, un auditorio, ¿no?, un local comunal, de las cuales cada uno de estos proyectos necesita de tres factores importantes: bienes, servicios y las obras propiamente dichas, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes que todo proyecto abarca estos tres factores, que dependiendo de la modalidad, cuando hablamos en obras, proyectos, se pueden encontrar de diferentes modalidades, como por ejemplo los APP, son las asociaciones públicas privadas, ¿no?, que es una metodología que se desarrolla en el Perú, ¿sí?, que no tiene mucho, si se puede decir, no se ve, ¿no?, a diario, ¿no?, consecuentemente. Sin embargo, sí, en algunas partes de instituciones se realiza por este mecanismo, ¿no? Este mecanismo se da de acuerdo al decreto legislativo 1362, donde nos ayuda a poder sintetizar o desarrollar proyectos con esta modalidad. Después tenemos otro tipo de modalidad, ¿no?, que son las obras por impuesto, ¿no? Recuerden que las obras por impuesto es una metodología. Recordemos que a veces muchas municipalidades o gobiernos regionales quieren desarrollar obras de envergadura. Sin embargo, también existen empresas privadas, ¿no?, que le aportan al fisco, ¿no? En este sentido pagan impuestos. Sin embargo, una modalidad para que se desarrollen estos proyectos, ¿no?, es a través de que se adelantan los impuestos, ¿no?, favoreciendo a estas obras, ¿no? Pueden ser a nivel regional, a nivel local. Entonces, es allí donde es una metodología que se desarrollan algún grupo de obras, ¿no? Después la conocida, ¿no?, otra modalidad, como la administración directa, obras por AD. Recordemos que el año pasado, en junio, a partir de junio, ¿sí?, entra en vigencia la directiva 017-2023, ¿no?, la cual te da todos los procedimientos que tú debes tener considerando los tipos de obra que se van a desarrollar, y lo categoriza como obras de tipo A, o obras de tipo B y obras de tipo C, ¿no?, en donde la particularidad de estos mecanismos, ¿no?, es de que te da
cuál es el personal clave, mínimo o básico, como queramos decir, que debe tener todo proyecto. Y también habla, ¿no?, de todo lo que es el inspector o la supervisión de obra. Claro está, dependiendo a los rangos en la cantidad de presupuesto que se menciona en esta directiva, ¿no? Esta directiva, de cierta manera, va a poder regular, porque recordemos que la primera resolución de Contraloría era la 195-88, en la que era muy práctico, muy general, ¿no? Pero que a través del tiempo sí han podido desarrollar bajo los mecanismos que indicaba esta directiva, ¿no? Se puede decir, y que sin embargo a través del tiempo hubo pues muchos temas de paralizaciones, ¿no? Entonces a nivel de presupuestos o los expedientes pues, que quizás no se desarrollan en buena performance, ¿no? Entonces es un mundo, ¿no? Esta administración directa, yo les invito a ustedes que se empapen de esta directiva, ¿no?, la 017-2023, la cual ya me imagino en muchas municipalidades dentro del país y gobiernos regionales ya tienen sus directivas personalizadas de acuerdo a la envergadura, ¿no?, que tiene la municipalidad para poder desarrollar obras por AD. ¿Sí? Muy bien, y cuando hablamos nosotros de bienes y servicios, pues definitivamente estamos hablando, ¿no?, de un sistema, ¿no?, de un sistema nacional de contrataciones. Y aquí lo vamos a ver, ¿no?, en la norma de contrataciones con el Estado, ¿no?, el NCE, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vayamos proyectando cómo se van a venir desarrollando diferentes actividades de acuerdo a las modalidades que tiene el Estado a fin de poder en concreto desarrollar diferentes obras de envergadura, ¿no? Muy bien, es importante saber dentro de la introducción, cuando hablemos de residencias y supervisión, qué es una contratación pública. Y básicamente nosotros, la contratación pública va a venir a través de una necesidad, ¿sí? Una necesidad que indique ya sea un bien a adquirir, un servicio a poder ofrecer, ¿no?, o una determinada obra a desarrollar, a ejecutar, ¿sí? Entonces, la finalidad del Estado, ¿qué gana? Una satisfacción de necesidad pública, como lo veníamos diciendo, ¿no? El Estado, a través del tiempo, tiene bien a desarrollar obras para la población, ¿no?, frente a una necesidad: carreteras, puentes, represas, canales de regadío, hospitales, postas médicas, escuelas, ¿no? Entonces, esa es la finalidad que el Estado debe proyectar. ¿A través de qué? A través de sus gobiernos regionales, a través de los diferentes sectores productivos que tiene el Estado, directamente administradas, como también de los gobiernos locales, distritales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros se desarrolla una contratación pública. Muy bien. Ya les indicaba que la finalidad pues es satisfacer de la satisfacción de la contratación va a estar ligada al tipo de la naturaleza de las funciones. Por ejemplo, vemos en esta imagen, ¿no?, es un ambiente de un hospital, ¿no?, puede ser una posta médica, en la cual cada uno de los mobiliarios, como los muebles, el estetoscopio, las medicinas, las sábanas, las computadoras, los equipos médicos, las camillas, todos esos bienes han sido en algún momento adquiridos de acuerdo, podría ser dependiendo a la cantidad
presupuestal, si ha sido una licitación pública, ¿no? Una subasta inversa, ¿no? Una compra directa, ¿no? Entonces, son modalidades que el Estado, dentro de las regulaciones que practica la OCE, que es el organismo superior de las contrataciones, desarrolla el tipo de adquisición que se va a ejecutar en este caso. Cuando hablamos de un régimen de contratación pública, cómo se ha desarrollado a través del tiempo, podemos decir que a nivel de 1979 comienza a tener un realce en el régimen de las contrataciones públicas, ¿no? Como manera introductoria es bueno saber que existían reglamentaciones primigenias, como el Reglamento Único de Adquisiciones, como el Reglamento General de Activos, ¿no? Reglamento el Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, ¿no? Que en su momento fueron promulgados, ¿no? Para poder disponer, adquirir, ¿no? Bienes, contratar servicios y ejecutar obras, ¿sí? Posteriormente esto se reformula, ¿no? En la ley 26850, en la cual da por primera vez una reglamentación bajo una ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿sí? Esto se promulga en 1997, ¿sí? Vigente hasta 1998, en la cual surge el Consucode. El Consucode era el Consejo Superior, ¿ya?, de las contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Entonces ellos son los que en ese tiempo surge este periodo, ¿no?, donde se afinan, ¿no?, los lineamientos técnicos para poder realizar las contrataciones con el Estado, ¿ya? Posteriormente, a partir del 2008, ¿sí?, surge el decreto legislativo 1017, la cual da la ley de contrataciones en el Estado. Y ahí es donde surge la OCE, ¿no?, que actualmente, hasta la fecha, viene siendo partícipe, ¿no? Es un ente que regula, ¿no?, el sistema de contrataciones en el Perú, ¿sí? Entonces, eso nos da, hasta en la actualidad, nos da pues mayor información acerca del reglamento que existe para poder contratar con el Estado, ¿no? Luego la ley 3022.5, la ley de contrataciones, ¿sí?, se promulga en 2014 con vigencia a partir del 9 de enero del 2016, ¿no? En su fecha existen modificaciones a través del tiempo. Hasta el 2024 tenemos que se han ido pues modificando en ciertos laterales, porque si bien es cierto la ley del sistema de contrataciones, existían algunos vacíos que se han ido materializando frente a los diferentes lanzamientos, ¿no?, o contrataciones que se han venido dando, ¿no? Y es por eso que toma realce las modificaciones, ¿no?, en los literales específicos que presenta dicho reglamento, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hemos evolucionado con respecto a los lineamientos técnicos, ¿no?, a nivel de las contrataciones con el Estado. Recuerden que cuando entramos a consultas dentro de un proceso de adquisición, no debemos olvidar que primero es la ley, ¿ya? Que primero es la ley. Y la ley para contratar con el Estado, dentro de la normativa, es la ley 3022.5, ¿ya? En donde existe una modificatoria del 30 de enero del 2019, pero que en sus literales han venido actualizándose, ¿no? Hasta el año 2024, ¿sí? Ahora va a haber una nueva reglamentación del sistema de contrataciones. Me parece que la reglamentación
la deben estar dando en el mes de marzo, ¿ya? Y hay que estar atentos, ¿no? Si bien es cierto, nada en tema de las contrataciones del Estado van a ser a través del tiempo, van a ser estáticas, van a ser siempre dinámicas, bajo opiniones que dé pues el ente regulador, ¿no? Que es la OCE, ¿no? Entonces, de cierta manera, siempre debemos estar inmersos, leer modificatorias, actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, y recuerden que toda ley tiene un reglamento. Y este reglamento actualmente se da en el Decreto Supremo 344-2018-EF. ¿Ya? Cuando hablamos EF es Economía y Finanzas, ¿no? Está ligado netamente al Ministerio de Economía y Finanzas, vigente desde el 30 de enero del 2019. ¿Sí? Muy bien, dentro de las directivas, pero dentro del reglamento va a existir en la parte inferior directivas más específicas, porque recordemos que dentro del reglamento solamente te va a establecer lineamientos técnicos de manera general, pero que a través de las directivas te van a dar procedimientos exactos que uno debe cumplir, ¿correcto? Y detrás de las directivas que aquí no están, también están instructivos, opiniones, ¿no? Opiniones de la OCE. Entonces, todas esas cosas, ante inconsistencias, ¿no? O quizás diferentes interpretaciones que puede dar a una normativa, dentro de las opiniones está pues los aciertos que puede tener y el éxito que puede tener una contratación con el Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de las directivas tenemos pues la directiva del Registro Nacional de Proveedores, RNP, la directiva de SEACE y otras directivas de garantías, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de contratar del Estado? La finalidad es cumplir un fin público. Ya lo habíamos indicado, cómo es que las obras cumplen un fin público, ¿no? Maximizar el valor del recurso público. ¿Y esto cómo se maximiza el valor del recurso? Recortando brechas, ¿no? De alguna necesidad que puede surgir, ¿no? Por ejemplo, si yo en un distrito no tengo servicios médicos, ¿no? Con la creación de una posta médica va a ayudar, ¿no? A que cierta población pueda satisfacerse, ¿no? De este recurso público, ¿no? Entonces la brecha se acortaría, ¿no? en este tipo de demanda, ¿no? En este sector. Muy bien, ¿cuál es la otra finalidad de contratar, de hacer contrataciones oportunas y en mejores condiciones en precio y calidad? Recordemos que al Estado, ¿sí? Cuando nosotros, bajo los funcionarios, requieren una compra, ¿no? Por realizar, definitivamente tenemos que poder poner los términos de referencia, ¿no? Obviamente sin colocar pues una marca, ¿no? Propia. Entonces, sin embargo, debemos pedir bajo las características técnicas que son necesarias para el cumplimiento de nuestra necesidad, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, la evaluación se hace precio y calidad, ¿ya? Obviamente que todos los productos de calidad, ¿no? Tienen que estar suscritos, ¿sí? O tienen que pasar un protocolo de calidad, ¿no? Tienen que tener certificaciones de calidad, certificaciones de garantía, cada producto, ¿no? Muy bien. Dentro de la finalidad, ¿cuál es? La repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Definitivamente, ¿no? La condición de vida va a ayudar en una obra que se pueda desarrollar, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y finalmente, promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. ¿Esto qué significa? Las compras en función de su contribución a las metas institucionales. Muy bien.
Cuando hablamos de gestión por resultados, que es una de las palabras técnicas que siempre hablamos en la actualidad, se refiere pues a los objetivos, ¿no? A las brechas, esas brechas que se reportan, ¿no? De cuánto es la necesidad en el país, ¿no? Entonces, de acuerdo a través de los proyectos, nosotros tratamos de aminorar estas brechas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para poder incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público, a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ante la necesidad de poder aminorar o reducir las brechas que se tienen que cumplir a favor de la población, los funcionarios de línea tienen que establecer estrategias de trabajo que permitan la responsabilidad de poder tener resultados, ¿sí? Resultados a través de los diferentes proyectos que se pueden dar. Ojo, cuando hablamos proyectos no solamente estamos hablando de bienes u obras, sino también puede ser pues un proyecto de fortalecimiento, ¿no? De fortalecimiento de la capacidad, ¿no? Para poder tener que llegar a la población a través de profesionales, ¿no? A través de sus servicios, ¿no? También se dan ese tipo de proyectos. ¿Cuál es la diferencia con la gestión tradicional? Es que mientras la gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos y funciones de acuerdo a las normas, ya este modelo va a poner en acento pues las acciones estratégicas a desarrollar de resultados, ¿no? Comprometidos, en las cuales van a determinar los productos y los recursos que son necesarios, ¿sí? Y los objetivos que se plantean va a ser que estos criterios que se vayan a implementar, ¿no? Dentro de las estrategias, en lo que significan los recursos presupuestarios, porque recordemos, frente a una adquisición existe un colchón, y ese colchón se llama presupuesto, porque sin presupuesto yo no puedo originar pues compras, ¿no? Eso se entiende. Entonces la idea es de que todos esos procesos de adquisición sean manejados de una manera transparente, que permitan mejorar, que los recursos sean de calidad, que lleguen en los plazos establecidos y que finalmente satisfagan la necesidad a la población, ¿ya? Ese es el objetivo principal. Y aquí mostramos, pues, ¿no? Una gestión tradicional, una diferencia con una gestión por resultados. La gestión tradicional solo va a importar el procedimiento, ¿sí? Cuando acá vemos, pues, un medicamento, ¿sí? Solamente lo vemos como tal. Pero la gestión de resultados no solamente va a importar el procedimiento, sino el resultado, ¿no? El resultado, ¿no? Si está cumpliendo la labor que se ha creado, ¿no? Que se ha creado. El ámbito de aplicación y supuestos excluidos. Aquí, dentro del ámbito de la aplicación de la normatividad, de las normas de contratación con el Estado, tenemos nosotros la opinión que da la OCE en la 235/2017 a través de este trinomio, ¿no? Bienes, servicios, obras, ¿no? La entidad y de los recursos públicos. ¿Y qué dice? El ámbito subjetivo, ¿quiénes pertenecen al ámbito subjetivo? Son los sujetos a quienes se aplica la ley, están bajo los términos de entidad, ¿no? Y el ámbito objetivo, ¿y para qué o con qué se desarrollaría? Para poder contratar bienes y servicios con cargo a fondos públicos, ¿no? Entonces, de cierta manera, aquí vemos que este trinomio, ¿no? Se concreta en la norma de la contratación con el Estado. La entidad es la que regula bajo las normativas
para poder adquirir, ya en el ámbito objetivo, los bienes y servicios y obras dentro del marco de los recursos públicos que tiene el Estado. ¿Sí? ¿A través de quiénes? A través de los funcionarios públicos, que son los que van a establecer las diferentes modalidades dentro de la ley peruana que contiene, ¿no? El ámbito de aplicación de la norma de contratación del Estado nos avisa que no es un ámbito temporal. ¿Qué norma se aplicó en los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de ley, donde se rige la anterior norma? ¿Qué significa? En este caso, que todas las convocatorias, ¿no?, en el régimen temporal es, y claramente lo que dice en la segunda disposición complementaria transitoria de la ley, dice los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. ¿Qué quiere decir? Que si yo lanzo la convocatoria tal fecha, pongámosle, el día de hoy, 11 de enero del 2025, yo lanzo la convocatoria, ¿ya? Y por A o por B el proceso se demora un mes. ¿Qué quiere decir? Y digamos que a mitad de este mes cambia la normativa, ¿ya?, de la OCE, ¿no?, en cuanto se significa a las adquisiciones con el Estado. ¿Qué va a originar? ¿Qué hice con esta segunda disposición complementaria? Que todos los procedimientos de selección que se han iniciado antes de alguna modificatoria que se tenga que hacer, todos se rigen con lo que ha indicado anteriormente, ¿no? Entonces, de esa manera se regula en este procedimiento, ¿no? Muy bien. A ver. Un segundo, por favor. Voy a conectar la batería antes que se... Perdón. Muy bien. Continuamos. ¿Cuáles son los supuestos excluidos en el ámbito de la aplicación de la normatividad de las normas de contrataciones con el Estado? En este caso, como bien sabemos, las entidades del Estado, la entidad del Estado, tenemos bienes y servicios y obras y los fondos públicos. Ahora, en los supuestos excluidos del ámbito de aplicación, en cuanto no están sujetos a una supervisión, y se puede separar con sujetos a supervisión, que puede estar la OCE, ¿ya? Esto nos indica en la opinión 094-2018. ¿Ya? Ahora, los supuestos excluidos, no sujetos a supervisión, ¿quiénes son? Por ejemplo, los contratos bancarios o financieros. Ya, esta modalidad que proviene de un servicio financiero, ¿sí?, no va a estar sujeto a una supervisión, y esto lo muestra en la opinión 108-2017. Ya, pero indica salvo la contratación de seguros y arrendamientos financieros de acuerdo al Sistema Nacional de Endeudamiento. Allí sí podría entrar sujetos a supervisión, ¿no? Y esto lo indica en el artículo 4 de la ley, ¿ya? Indica acá incluso si la contratación de leasing o herramienta financiero, como quieran llamarse, no deriva de una operación o endeudamiento regulado, según la ley 2856.3, deberá observarse las disposiciones de la normativa de contratación son causales o financieros. Otro de los contratos que se vienen dando es a través de los órganos del Servicio Exterior de la República, que son exclusivamente para su funcionamiento y gestión fuera del territorio nacional.
Esto es un reglamento que no está sujeto a una supervisión de la OCE. ¿Por qué? Porque quienes participan son dos países gubernamentales, ¿no? Que cuenta con un reglamento especial que está encaminado, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes han escuchado, pues, estos contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Esto es más o menos la metodología que se aplica en este tipo de contratos, ¿no? Muy bien. Otro de los contratos que no están sujetos a supervisión de la OCE son los contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores para transmisión de mandos y cumbres. Esto significa cuando los jefes de Estado, ¿sí? O altos dignatarios y comisionados realizan pues contrataciones donde se encuentren enmarcados dentro de un compromiso internacional o un tratado que puede exigir, ¿no? Que incluya una contratación pública, ¿no? Y que el Perú es parte de ello, ¿no? Entonces, de esa manera, este tipo de contratación no rige una supervisión de la OCE, ¿ya? ¿Qué más? Las contrataciones con los contrataciones de notarios, ¿no? Tampoco, para que ejerzan las funciones previstas en la ley, no están tipificados a la supervisión. Y acá da un ejemplo, ¿no? Como la participación de un acto público para la absolución de consultas y observaciones técnicas en la difusión de requerimientos, ¿no? Entonces, a veces en las licitaciones públicas, como otro tipo de modalidades para adquisición, pues hay controversias, ¿no? En la ley hay disputas, ¿no? Entonces, el notario es el vigilante que se cumpla, ¿no? O dé fe, ¿no? De todos los procedimientos que vayan a ocurrir en ese procedimiento de licitación. Muy bien, otro supuesto excluido, que no están dentro de los sujetos a supervisión, son las contrataciones de conciliaciones, los árbitros y otras personas que están incluidas en ello, ¿no? Y esto claramente se ve, ¿no? Cuando existe una disputa entre entidad y el contratista, ¿no? Se van a un arbitraje, ¿no? A veces, ¿no? Porque quizás están rescindiéndole el contrato, hay faltas que comete el contratista, ¿no? Sin embargo, por defender, ¿sí? A veces se van a un arbitraje, ¿no? A una junta de resolución de disputas para que se pueda hacer una conciliación. Y ocurre de que todos esos profesionales generan gastos, ¿no? Sus servicios. Entonces, de la cual estos servicios, contrataciones de estos árbitros no están sujetos a una supervisión de la OCE. Muy bien. Otro de los sistemas son las contrataciones de procedimientos específicos de una organización internacional, ¿no? O endeudamiento externo o donaciones vinculadas. No, ese es otro esto es un procedimiento que generalmente como participación principal tiene el Banco Mundial. Entonces, cuando ocurre de que existen pues contrataciones de acuerdo a las exigencias y los procedimientos específicos de la organización internacional, ¿no? O Estado, y que se puedan derivar de operaciones de endeudamientos externos o donaciones ligadas a las operaciones, a estas operaciones. Esto está excluido, ¿no? Dentro de, no está sujeto a lo que indica la OCE, ¿no? Entonces, y esto nos da en la opinión 083-2017, ¿no? Y los famosos APPs, ¿no? Que es una metodología de poder adquirir servicios, contrataciones con el Estado, en la cual en este decreto legislativo, la 1224, ¿sí? Y en el decreto 674,
están tipificados que en las asociaciones públicos-privadas no estén sujetos a supervisión. Como también los regímenes legales de contratación en lo que se refiere a regímenes especiales, como por ejemplo pues las cajas municipales, ¿no? Algunas en este caso Petroperú, ¿no? La reconstrucción con cambios. Entonces esas entidades dentro de este tipo de contrataciones están ligados a regímenes especiales que no necesariamente puedan estar dentro del Reglamento Nacional de Contrataciones, ¿no? Muy bien. Sin embargo, todas aquellas compras de bienes, otorgamientos de servicios o para ejecución de obras, sí están enmarcadas dentro de la supervisión de la OCE, y esto lo indica en el artículo 5 de la ley, aquellos convenios de colaboración entre entidades, ¿sí? Todos los convenios de colaboración, ¿no? De acuerdo a una naturaleza suscrita a entidades, estamos hablando de los famosos convenios, ¿sí? Que brinden bienes, servicios u obras propias en función a la ley, sí corresponden, ¿no? Están sujetos a la supervisión de la OCE. ¿Qué quiere decir? Que están inmersos, ¿no? A todo lo que indique el reglamento de los lineamientos técnicos emitidos por el organismo superior de las contrataciones. ¿Listo? Principios de la ley. ¿A qué se refiere principios? ¿Cuáles son las ideas fundamentales que tiene esta ley, ¿no? Y generalmente nos ayuda a verificar que tiene un principio interpretativo integrador cuando las normas son poco claras, ¿no? Por eso es que se da dentro de esto la opinión 194-2016, ¿no? Recordemos, como ya les había indicado, que en el reglamento de la OCE, ¿no? Existen muchas generalidades en la cual estas opiniones ayudan quizás ser más exacto, ¿no? En algún momento se han ido materializando dudas, ¿no? Entonces esto ayuda para poder buscar el camino correcto frente a cualquier desarrollo, ¿no? En el proceso de alguna adquisición. Dentro de los principios generales de la contratación existe una actuación de quienes intervengan de dichas contrataciones, y esto claramente lo muestran los funcionarios. Los funcionarios tienen que ser éticos, tienen que desarrollar conocimiento, tienen que ser profesionales que sepan de la importancia y del cumplimiento de lo que indica el reglamento del Sistema Nacional de Contrataciones, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa si un funcionario desarrolla una mala labor? Puede ocasionar definitivamente daños a la misma empresa, ¿sí? A la misma empresa, entidad o municipio, y sin embargo ellos están también sujetos a suspensiones, ¿no? Amonestaciones, ¿no? Incluso hasta inhabilitaciones, y que también pueden ser sanciones administrativos, incluso penales. Entonces hay que tener mucho cuidado con el desarrollo, ¿no? Ante un sistema de contratación que vayamos a llevar, ¿ya? Entonces, para poder sintetizar los principios, dicen los parámetros de las actuaciones de quienes intervengan en las contrataciones. ¿Quiénes intervienen? Intervienen los funcionarios, intervienen los postores, ¿sí? Por lo que resulta de observancia obligatoria aquellas contrataciones de bienes y servicios y obras que se sujeten a un régimen especial de contratación, aun cuando estas contrataciones se encuentren excluidas
del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones por disposición expresa de la ley. Muy bien, dentro de los principios generales debemos tener una libertad de concurrencia. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que esté enmarcado dentro del perfil de contratación, que las personas que puedan contratar con el Estado se les debe dar un acceso libre, ¿cierto? Y que las personas que sean los postores, tengan todas las facilidades, ¿no? Para poder desarrollar una posible contratación con el Estado, ¿no? Posible lo digo porque dentro de los postores solo uno va a ganar, ¿no? Y eso se sobreentiende. Muy bien, la igualdad de trato, ¿qué quiere decir? Que ningún funcionario pues debe tener un privilegio con alguno de los postores, ¿no? O que los requisitos, ¿no? Los requisitos que se vayan a publicar, bueno, no estén pues monitoreados, pues tengan nombre y apellido, ¿no? Entonces eso definitivamente no va contra el reglamento de la OCE, ¿no? Entonces la cual nosotros debemos evitar, ¿no? Dentro de la normativa de contrataciones del Estado no discrimina el origen público o privado de los contratos y los documentos que pueden presentar los postores para acreditar su experiencia. Ya, aquí también hay que tener cuidado, porque sabemos que a veces muchas empresas pues falsifican cierta documentación que son importantes para el logro de un resultado, ¿no? Que es la que va a ser tomado el postor, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta. Sin embargo, dar facilidades, el trato que sea igualitario, sin embargo hay que tener en cuenta que los documentos sean de fiel origen, ¿no? Que no sean datos falsos, ¿no? Muy bien. Transparencia. Toda la información que haya salido de una comisión, ¿no? De la comisión especial, ¿no? Que vaya a guiar el proceso de adquisición o una licitación pública, debe actuar de manera transparente. Para ello, todos los términos de referencia ¿no? Deben ser claros, ¿no? En todas las etapas, ¿sí? Publicidad es otro de los principios generales. Debemos utilizar tanto el internet u otro medio de difusión para que el proceso abarque para cualquier tipo de persona, ¿sí? En que esté pues interesado, ¿no? Siempre y cuando cumpla los requisitos que se le indica, ¿no? Para lo cual todo proceso de adquisición tiene que tener una difusión, ¿no? Difusión, publicidad, para promover la libre participación, ¿no? De los postores. ¿Qué más? Nos habla también de la competencia, incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva. Que haya una que tenga quizás mayor cercanía en lo que la tecnológica, que los bienes y servicios y las obras deban reunir condiciones de calidad y modernidad tecnológica, ¿sí? Necesarias para poder cumplir la efectividad y la finalidad pública, ¿no? Esta intervención tecnológica pues es cada vez más importante, ¿no? Cada año que pasa pues debemos poner en práctica, ¿no? La implementación de
fines tecnológicos, ¿no? A nivel de las contrataciones, ¿no?, que se pueden dar. ¿Qué más? Sostenibilidad ambiental y social. Quiere decir que todo lo que podamos desarrollar o adquirir, ¿no?, en contratar algo, siempre debe de estar por delante el criterio que contribuya a una protección medioambiental, social y al desarrollo humano, ¿ya? Y equidad. Estado, tanto el Estado como las empresas privadas o las personas naturales que vayan a otorgar servicios, el trato tiene que ser igualitario, equitativo, proporcional, ¿no? A fin de que no exista perjuicios en las diferentes facultades, ¿no?, que corresponden al Estado, ¿no? Que eso es el interés general que debe permanecer. Finalmente, integridad, señores. Lamentablemente, año a año se va perdiendo los valores, ¿no? Y vemos, pues, en diferentes estamentos del Estado que vemos siempre situaciones de corrupción y están ligados, pues, a funcionarios públicos. Señores, yo creo que el éxito de un proyecto está en anteponernos ante muchos intereses personales y más irnos a los objetivos que tiene la sociedad para poder establecer, ¿no?, los patrones en que nos permita poder desarrollarnos como profesionales a través de obras que vayan a ayudar en el desarrollo de una comunidad. Y es por eso que la integridad es una conducta importante dentro de todo funcionario público, donde va a tener que prevalecer, pues, la honestidad y la veracidad, ¿no?, de todo el procedimiento de contratación que se vaya a llevar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a garantizar que nuestros materiales, que nuestros bienes sean de calidad y un precio razonable, ¿no?, que esa es la finalidad, ¿no? Principios generales de la contratación. Siempre se busca un dominio entre la eficacia y la eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución, estamos hablando de las diferentes modalidades que se pueden tomar, se debe orientar al cumplimiento y los fines y las metas y los objetivos de la entidad. A esas metas y a esos objetivos vamos a llamar la necesidad que va a tener la entidad para poder coberturar mediante un bien o un servicio o un proyecto a ejecutar, priorizando estos la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos, que se tenga una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas. Entonces quiere decir que la eficacia y la eficiencia se va a estar consigo en el cumplimiento de metas que vamos a tener, pero repercutidas en los fines públicos que se vayan a desarrollar para una mejor calidad de vida en las personas, ¿no? Impedimentos para contratar con el Estado. Tenemos que saber que existen impedimentos para contratar en el Estado. Y esto lo vamos a ver definitivamente cuando cualquier sea el régimen legal de contratación aplicable, estén impedidos a ser participantes, postores, contratistas y subcontratistas de la ejecución. Se refiere al artículo 5. En el artículo 5 vamos a ver quiénes son los que están impedidos. Muy bien, y esto es muy importante. Se encuentran impedidos de ser postores, participantes, contratistas, ¿no?, en todo lo que son los presidentes, los vicepresidentes de la República, congresistas, jueces supremos, titulares o miembros de algún órgano colegiado de la organización constitucionales autónomos durante el cargo, pero también hasta 12 meses después, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Durante el periodo del cargo donde se ejecute no van a poder contratar con el Estado, pero también un año después no va a poder también.
Entonces ya quiere decir que al segundo año de finalizado sus funciones, podría realizar un tipo de contratación con el Estado. Obviamente es un seguro que se le puede decir con la finalidad de que no haya direccionamientos, ¿no?, en los otorgamientos de beneficios, ¿no?, a nivel de este tipo de contrataciones con el Estado. Muy bien. Sigamos. ¿Quiénes más se encuentran impedidos? Los ministros y los viceministros del Estado, ¿no? Estas personas también, al igual que las demás, que la anterior diapositiva, no van a poder realizar ningún tipo de contratación durante el periodo de cargo, más 12 meses después, ¿ya?, en el ámbito del sector. Estos 12 meses no va a poder contratar en el sector que ha estado a cargo. Por ejemplo, si el ministro o viceministro ha sido de Minas, este señor no va a poder contratar o no va a ser participante de ningún proceso público ligado al Ministerio de Minas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí aclara, es al mismo sector. Muy bien. ¿Quiénes más están impedidos? En todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo, hasta 12 meses después, solo en el ámbito de su competencia territorial. ¿Quiénes? Gobernadores y vicegobernadores. Por decir, los gobernadores y vicegobernadores que se encuentran en la región de Puno, ¿listo? Ellos no van a poder ejercer, no van a poder participar hasta terminada su mandato y 12 meses posteriores, ¿no?, a su finalización con el gobierno regional de Puno, ¿no?, en este caso. ¿Ya? Entonces ellos van a estar impedidos de poder desarrollar una contratación. Los jueces y de las Cortes Superiores de Justicia y los alcaldes indica que este procedimiento de contratación, mientras ejerce el cargo hasta 12 meses después, solo en el ámbito de su competencia territorial. ¿Ya? Solo en su competencia territorial. ¿Ya? Esa es la salvedad. Muy bien, ¿quiénes más están impedidos? Los consejeros de los gobiernos regionales. ¿Sí? Ellos no van a poder, ¿no?, dentro de su cargo, dentro del ejercicio del cargo, hasta 12 meses después de haber concluido el mismo. Y los regidores tampoco no van a poder desarrollar, no van a poder ser participantes, postores, en el periodo del cargo y hasta 12 meses después de haber concluido el mismo. Dice, ¿están impedidos quiénes? Los titulares de instituciones y organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección y decisión según la ley especial, y los gerentes de las empresas del Estado. Ellos no podrán contratar desde el ejercicio del cargo, todo ese periodo, hasta 12 meses después, solo en la entidad a la que pertenecieron. Ahí hay un acápite especial, solo a la entidad a la que pertenecieron, ¿ya?, de esos 12 meses. Entonces aquí hay un resumen, ¿no? Las competencias que cada cargo o persona que puede estar en estos cargos y que se van a encontrar limitados a poder contratar con el Estado, ¿no? Y eso lo muestra en el Reglamento Nacional de la OCE, ¿no?, del Organismo Superior de las Contrataciones. Esto es un dato muy importante, ¿no? Es un dato muy importante que ustedes también tienen que saber. Muy bien. Los cónyuges no son también ajenos a ello. El cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales procedentes de acuerdo a los siguientes criterios. Y ahí estamos hablando, ¿sí?, de personas que pueden ofrecer bienes, que pueden ofrecer servicios, ¿no? No solamente las personas que estén directamente ligados,
¿no? A estos procedimientos, sino indirectamente, y esos son los familiares, ¿no? De línea, ¿no? Hasta el segundo grado de consanguinidad. Y eso hemos visto en muchas noticias, ¿no? Donde existen alcaldes que por desconocimiento contratan en su misma municipalidad, contratan pues a familiares directos, ¿no? Ya sea a través de dando servicios, ¿no? Otorgando bienes. Entonces, de esa manera, ocurren pues los problemas, ¿no? Existen las vacancias, ¿no? Por este tipo de hechos. Por eso es importante validar, ¿no? La información que se tenga a bien, ¿no? Que se tenga a bien en este tipo de desarrollos, ¿no? Muy bien, ahí les dejo para que ustedes puedan un poquito analizar, ¿no? Y ven que ustedes dentro de esta parte introductoria de residencia y supervisión de obras, es muy importante saber este tipo, ¿no? Y por eso que a veces, vamos a hacerle un paréntesis, nos ponemos a analizar por qué a veces las obras se paralizan, ¿no? No llegan a la etapa de cierre. Es precisamente porque a veces se caen los procesos, ¿no? Los procesos de los diferentes proyectos, ¿no? Cuando tú licitas para poder desarrollar una obra, lamentablemente, ante deficiencias del expediente técnico, qué sé yo, el contratista no, el ejecutor no cumple los plazos de acuerdo al contrato, y es por eso que las obras se detienen, ¿no? Entonces, sin embargo, estas cosas se materializan en algún momento, ¿no? ¿Y generan qué? Generan pérdidas en el Estado, porque van a tener que haber pues arbitrajes, mientras tanto la obra se paraliza. Se puede paralizar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Lamentablemente es triste saber que en el Perú vemos obras de envergadura detenidas en el tiempo, ¿no? Es muy lamentable. Sin embargo, a veces también las autoridades no hacen nada, ¿no? Muchos se quitan esa responsabilidad, pero quien se perjudica directamente es la población, ¿no? Porque esas obras son para poder aminorar las brechas ante muchas necesidades que tiene el país. Entonces, hay que darnos cuenta, ¿no? El por qué, el origen de los problemas que se va materializando, ¿no? Bueno, sigamos. Ejecución contractual en obras. Vamos a ver. Los procedimientos de contratación siempre se dan en 3 tipos de fases: planificación y actos preparatorios, selección y ejecución contractual, ¿ya? Cuando hablamos de planificación y actos preparatorios, se debe entender que tenemos que programar un conjunto de actividades en la cual nosotros vamos a que en su momento realizar pues una contratación. Y aquí vamos a ver un conjunto de planificaciones estratégicos institucional como entidad, como institución. Necesitamos saber cuáles son los objetivos que me enmarca para poder yo realizar ciertos proyectos. Está también el plan operativo institucional, mediante indicadores, y allí responsabilidades, ¿no? Que mis organismos van a poder tener que ejecutar, por ejemplo, la división de la gerencia de ingeniería, las oficinas de supervisión, liquidación, la oficina de planeamiento, van a tener que tener sus propias funciones para que esto tenga que solucionarse, ¿no? Tenga que ejecutarse, se tenga que desarrollar. Se van a determinar necesidades
Y cuando hablamos de necesidades, estamos hablando a minorar, a cortar nuestras brechas que tenemos en diferentes ciudades, regiones del país, dependiendo a nuestras competencias, y poder aminorar estas brechas haciendo estos proyectos en beneficio de nuestra población. ¿Correcto? Muy bien. También el presupuesto institucional. ¿Cuánto de presupuesto anual voy a tener y qué es lo que voy a hacer con ese dinero? ¿Sí? Y eso también es hay que ser eficaces, ¿no? A lo que queremos llegar, ¿no? A lo que queremos cumplir, ¿no? Entonces, ese presupuesto va a ayudar, ¿no? A poder inyectar a diferentes áreas con la finalidad de poder concluir, ¿no? Nuestros objetivos a fin de año. Plan anual de contrataciones. El plan anual de contrataciones va a ser, pues, el conjunto de actividades, ¿no? Donde yo voy a requerir mis contrataciones, ¿no? Mis bienes y servicios, ¿no? Es un cronograma en la cual me va a permitir en qué fechas voy a lanzar, pues, mis contrataciones, ¿no? Entonces, ello implica eso. El expedientes de contratación, bueno, obviamente es el requerimiento más específico, ¿no? El tipo de contratación que yo voy a llevar. Designación de un comité especial. Este comité especial, pues, está entre titulares y suplentes, en la cual de los diferentes órganos o dependencias de la entidad se va a formar un comité especial que van a estar encargados de poder encabezar cualquier tipo de modalidad de contratación, ¿no? Licitaciones públicas, subasta inversa, o sea, dependiendo de quienes van a ser los que van a evaluar a los postores, a los participantes, para poder otorgar una buena pro en su momento, ¿no? Y que también, con los especialistas, van a elaborar las bases, ¿no? Las bases de contrataciones. Muy bien, esto abarca un proceso de planificación y actos preparatorios, ¿no? O sea, se dan cuenta ya la idea, los mecanismos, los instrumentos que se van a desarrollar como un pre, ¿no? Muy bien, de allí entra la selección, para lo cual en una selección todo inicia con la convocatoria, claro que sí. Entonces, dentro de la convocatoria va a haber un registro de participantes, postores que van a querer ganar, ¿no? Ya sea un bien, o un servicio, o una ejecución de obras. Posteriormente al registro hay un proceso de fases, de consultas, ¿no? Porque puede haber, pues, vacíos en la elaboración de las bases, ¿no? El tema de la convocatoria, al momento de revisar, bueno, y hacen las consultas, ¿no? Netamente técnicas, obviamente. Luego de ello existen las observaciones, ¿ya? Luego la presentación de propuestas, evaluaciones y calificaciones que la da este comité especial, y finalmente el otorgamiento de la buena pro, ¿sí? El otorgamiento de la buena pro, ¿ya? Estamos haciendo en resumen generalmente cómo se establece un proceso de selección. Posteriormente ya entra, de una vez de finalizado el otorgamiento de la buena pro, que quiere estar, ya está consentido, listo, ya ha pasado el proceso de consentimiento, todo ello, existe el último proceso de ejecución contractual. Es aquel proyecto donde yo ya, desde el otorgamiento de la buena pro en adelante, ya cuenta, ¿no? El inicio de la ejecución de la obra, ¿sí? Por lo cual lleva documentación como la suscripción del contrato, ¿sí? En la suscripción del contrato prácticamente se establece los plazos, los entregables, de acuerdo a un expediente técnico que haya sido aprobado,
¿ya? Ahora bien, aquí yo le voy a poner, y para que ustedes también sepan, ¿sí? La supervisión de esta ejecución de obra puede ser o terceros, o como puede ser que la misma entidad supervise la obra misma, ¿no?, que se esté haciendo, ¿no? Usualmente, por experiencia, obviamente, es aconsejable contratar también los servicios de supervisión, ¿no?, que supervise a tiempo exclusivo a esta obra, ¿no? Porque se sobreentiende, imaginen, que cada mes esta obra que vaya a desarrollar va a presentar pues valorizaciones, ¿no? Obviamente para poder los avances de la obra que esté desarrollando, y nosotros tenemos que hacer la revisión. Entonces, de tal modo de que para eso nos va a servir, ¿sí? Ahora, las modalidades son de garantía. El Estado, a través de las entidades que vayan a ejecutar, ellos tienen que solicitar garantías, ¿no?, por penalidades, a través de las penalidades que se pueden originar o incumplimientos de contrato. Entonces, de cierta manera, garantía, pero que no se realiza de manera directa, a través de un ente bancario, ¿no? Ahí se da una carta fianza, ¿no?, la cual te permite, pues, tener un aval, ¿no?, de garantía. En casos, eso, cuando se activa, en casos de que se materialice un problema por atrasos de obra, incumplimiento de contrato por parte del contratista, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Adicionales y reducciones. Adicionales que pueden originarse frente a modificaciones o errores que haya surgido en el expediente técnico inicial, y reducciones porque puede ser de que se deduzcan, ¿no? Se deduzcan algunas partidas, ¿no? Y puede ser por menores metrados, ¿no? Todo esto en consulta siempre por el área usuaria, ¿no?, el área usuaria. Finalmente, también vemos ampliaciones y prórrogas que se pueden dar, ¿no? Y obviamente que las ampliaciones deben estar justificadas, no tienen que estar correctamente justificadas. Existen también subcontrataciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que el contratista importante, ¿no?, obviamente es especialista de algo, ¿no?, por ejemplo, de obras sanitarias, pero sin embargo, dentro de esas partidas existen un contrato especial que yo tenga que hacer solamente para una partida que es especial, ¿no? Entonces yo lo contrato, ¿no?, como un subcontratista para que solamente me origine una partida especial. Obviamente el porcentaje no puede ser mayor al 50%, porque se supone que la entidad con el contratista, el contratista ha calificado porque es especialista en la obra que va a desarrollar, ¿no? Entonces no debería subcontratar pues no debería subcontratar pues una especialidad que él la tiene, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Intervención económica de obra, resoluciones, penalidades, recepción de obra y finalmente la liquidación y conformidad de los trabajos ejecutados, ¿no? Con esto simplemente se termina un proceso de ejecución de obras, ¿sí?, con la conformidad técnica, ¿no?, con la conformidad técnica de la obra. Muy bien, de ese modo son los procesos o las fases que se realizan, ¿no? Obviamente ya hemos hablado de actos preparatorios, ¿no? Este es un resumen nada más. Actuaciones preparatorias, de cómo se planifica, se formula la selección y ya simplemente la ejecución del contrato, ¿no? La ejecución contractual es la fase pública en la cual las partes, ya sea los bienes y prácticamente la entidad y el postor, acuerdan, ¿no? Acuerdan realizar algún tipo de trabajo, ¿no?, en la cual el postor ejecuta obra, puede suministrar un bien, un servicio, y a cambio de eso la entidad cumple con efectuar un pago. Simple y sencillo. El contrato puede ser contrato original, contrato vigente, que contrato original es un contrato suscrito
¿no? Del otorgamiento de la buena pro que se le da al contratista, ¿no? O al postor, en las condiciones establecidas de acuerdo a las bases que ya inicialmente fueron expuestas y que y de la oferta ganadora, ¿no? Contrato vigente, ¿a qué se estima un contrato vigente? Es todo aquel contrato original, ¿no? Que ya fue celebrado, ¿no? Y que ha sido afectado por las modificaciones al contrato. Es decir, que ya habíamos indicado que el contrato original es cómo se suscribe, de acuerdo a la buena pro, al expediente técnico, pero a través del tiempo puede estar supeditado a modificaciones, a cambios, ¿no? Que se puedan originar en el tiempo. Entonces se suscribe pues un contrato vigente con esas nuevas partidas, porque ya las fechas de entrega ya no van a ser las mismas. Si vamos a hablar de ampliaciones de plazos, si vamos a hablar ampliaciones de plazo por mayores metrados, definitivamente va a haber un contrato vigente, ¿no? Con las nuevas actualizaciones según sea el caso, a lo que corresponda. Muy bien. Los porcentajes aplicables a la ejecución contractual. Recuerden, 40% subcontratación hasta el 40% de la subcontratación del cargo, del monto fijo que se le contrata al contratista, valga la redundancia, 30% en contrataciones complementarias, 30% en adelantos directos en bienes y servicios, 25%, hasta 25% en los adicionales y reducciones, hasta 20% en adelantos de materiales, hasta 10% en adelantos directos, hasta el 15% en adicionales de obras, hasta 15% mayores metrados en obras y hasta 10% en garantía de fiel cumplimiento y hasta 3% en recursos de anulación. Entonces esos son los porcentajes aplicables que se pueden dar en una modificatoria de una contratación vigente, ¿no? Regulado en este tipo de porcentajes, ¿ya? Los porcentajes aplicables en la ejecución contractual, 10% en penalidades y 5% de sustitución de garantías de fiel cumplimiento en obras, ¿no? Esto es el porcentaje, es de acuerdo al monto de contrato vigente. Muy bien, hablamos de obligación de contratar. Luego de consentida la buena pro, hasta que haya quedado administrativamente firmado y, como nosotros decimos, sentenciado para poder contratar, usualmente existen pues causalidades, ¿no? Que ocurren, porque hay que estar preparados para todos. Puede ser de que el contratista se niegue a firmar, ¿no? O puede ser de que el Estado se niegue a firmar. ¿Qué pasa? A ver, vayamos a ver en los casos. En el caso que el Estado puede negarse, sea por corte presupuestal, que quiere decir que el monto que yo lancé en las bases, al final es otorgo la buena pro, sin embargo, ese dinero por emergencia ha sido utilizado por otro fin. Entonces, lo que hace de que si este postor cumple al 100% sus actividades, yo le tenga que pagar el 100% que haya puesto en la base, ¿no? Sin embargo, ¿cómo le voy a pagar si ya ese monto que inicialmente fue para contratar he utilizado para algo de emergencia, ¿no? Ahí hay un tema. O puede ser de que exista una norma expresa o desaparece la necesidad de vida. Por ejemplo, yo quería comprar antes de la pandemia, por ejemplo, durante la pandemia, quería comprar lotes de oxígenos, plantas de oxígenos, ¿correcto? Sin embargo, ante la licitación veo y que este tema del COVID ya no ya hemos vuelto a la realidad. Sería caso de que ahora haga pues un proyecto de implementación de una planta de oxígeno. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la necesidad no está acreditada, desaparece la necesidad, ¿no? Usualmente pero sí tenemos, pero como para poder utilizarlo frente a pacientes que requieran, pero más no como pandemia, ¿no? Entonces usualmente se dan cuenta que a través del tiempo pueden cambiar las necesidades frente a la contratación. Entonces puedo yo desestimar, ¿no? Como Estado, ¿no?
Muy bien, puede negarse. De hacerlo, puede generar una pérdida automática de la buena pro. Automáticamente, obviamente, el contratista prácticamente pierde, ¿no? Automáticamente la buena pro, ¿no? Y obviamente hay pues algún tipo de sanción, ¿no? Porque todo debió ser premeditado, no debe ser premeditado, no tiene que haber causales, ¿no? Perfeccionamiento del contrato. La suscripción, existen dos tipos, ¿ok? La suscripción del documento que lo contiene, en este caso es el documento en donde te avala el proceso que se ha llevado a cabo y que haya sido el ganador de este proceso. ¿Y cuáles son las modalidades? Licitación pública, puede ser en el caso licitación pública, en el caso de obras, ¿no? Bienes, concurso público, en caso de algún bien, ¿no? de un servicio, selección de consultores individuales, adquisición simplificada, subasta inversa electrónica y hasta contratación directa, ¿no? La contratación directa pues se da por mejores precios, ¿no? Mejores precios. Muy bien. Y dentro de la recepción de la orden de compra o la generación de la orden de servicio, se puede dar por comparación de precios, de acuerdo al acuerdo marco, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, ¿no? De esta manera. Los bienes y servicios en general, el monto estimado no supere los 100,000, ¿no? Contenido del contrato. Todo contrato debe tener documentación legal, documentación del procedimiento de selección con las reglas definitivas, la oferta ganadora, la documentación que generen obligaciones a ambas partes, ¿no? Como contratista y como entidad. Y tiene que haber necesariamente cláusulas obligatorias, ¿no? De fiel cumplimiento para la garantía, de anticorrupción, solución de controversias, resolución de contratos por incumplimiento y cláusulas de identificación y asignación de riesgos, ¿no? Esto aplicable para las obras. ¿Cuáles son los requisitos para perfeccionar un contrato? Primero, las garantías, de hecho, ¿ya? Para poder salvaguardar los intereses de la entidad, del Estado, claro está. Luego, un contrato de consorcio, de ser el caso, ¿no? Contratos de consorcio que puede existir. Códigos de cuentas interbancaria, el código de cuenta interbancaria para poder realizar pues los pagos correspondientes. Documento que acredite contar con las facultades y perfeccionar el contrato, ¿no? En este caso, si es que existen pues algunas modificatorias. Y documentos que acrediten el requisito de calificación, capacidad técnica y profesional en obras y consultoría de obras. Para las condiciones a verificar, recuerden, toda institución, tanto persona natural como jurídica o empresa, tiene que estar afiliado o tiene que ser parte del Reglamento Nacional de Proveedores, ¿no? Vigente. No estar impedido de contratar con el Estado, no estar inhabilitado, ¿no? Y tener capacidad libre de contratación. O sea, aquí tiene que tener sustento, ¿no? En este caso, de que lo vaya a hacer. Y especialidad. Y esta especialidad generalmente va con los años de experiencia, ¿no? En el rubro que vaya a ser contratado. Muy bien. Plazos y procedimientos. Generalmente el registro del SEACE, existe el consentimiento, de ahí tienes 8 días, ¿no? Para la entrega de documentos, 2 días posteriores para la suscripción del contrato, 4 días para la subsanación de los requisitos y 2 días posteriores suscribir el contrato y la notificación, ya sea una orden de compra o la orden de servicio. El postor ganador, cuando no perfecciona el contrato, pierde automáticamente la buena pro. ¿Sí? O sea, quiere decir que hay algunas documentaciones que yo tengo que ir sustentando, ¿no? Ya la buena pro ya se le está dando el consentimiento, no ha habido ninguna queja por parte de los postores,
Entonces ya se le otorga, pero si esta persona o este postor, la buena pro, en este caso, no sustenta los requisitos, entonces va a perder la buena pro. Para ello se requiere que el postor, o a ello se requiere el postor segundo que haya ocupado. Y si no se perfecciona el segundo, el contrato se declara desierto y el procedimiento el procedimiento de selección vuelve a foja cero. ¿Ok? Cuando la entidad no perfecciona el contrato, el postor ganador requiere a la entidad para que perfeccione el contrato en un plazo de 5 días hábiles. Luego de vencido el plazo sin que la entidad perfeccione el contrato, el postor tiene la potestad de dejar sin efecto el contrato. ¿Por qué? Porque no ha cumplido la entidad. Pero si la entidad no puede convocar, eso sí, la entidad no va a poder convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio bajo responsabilidad. Y obviamente cuando habla de bajo responsabilidad quiere decir que hay responsables funcionarios públicos en que no han hecho un debido análisis para poder lanzar este tipo de contratación, ¿no? Muy bien. Vigencia del contrato, recuerden, existe un inicio, existe un fin. ¿Cuándo se da el inicio? Al día siguiente de la suscripción del contrato o de la recepción de la entrega de la orden de compra o de la orden de servicio. Claro está. Luego existe un procedimiento vigente del contrato que ahí puedes entregar tiempo que me va a permitir que el bien o el servicio se desarrolle o la ejecución de la obra, de la consultoría de obra. Finalmente yo termino dentro de los plazos establecidos, lo digo yo como postor, ¿no? Como ejecutor en este caso, listo, y entrego una conformidad y pago. Listo, para ello la empresa o la entidad hace el consentimiento, la liquidación y el pago y reconoce con una conformidad y esa conformidad es un aval de cumplimiento y el pago posteriormente que se puede realizar. ¿Listo? De esa manera nosotros el contrato se cumple, ¿no? Dentro de los periodos permitidos. Plazo de ejecución contractual, ya esto, bueno, esta es una reafirmación de lo que se dice. Día siguiente perfeccionamiento del contrato, desde la fecha de establecido el contrato y desde que se cumplan las condiciones previstas del contrato. Hay un inicio y un fin. Cómputos de plazo, procedimientos, días hábiles, ¿ya? Recuerden que todos los plazos son en días hábiles. Sin embargo, cuando se realiza la ejecución contractual, ya no es días hábiles, sino es días calendario, ¿ya? A menos que la entidad diga, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a programar no por días calendarios, sino por días hábiles. Pero tiene que haber un acuerdo en esto, ¿ya? Garantías. Las garantías nos van a permitir proteger, ya les había indicado, ¿no? Proteger, resarcir, asegurar que el cumplimiento se tenga que dar por parte del contratista, ¿no? Entonces eso me va a permitir, ¿no? Desincentivar y limitar incumplimientos. Obviamente, si yo tengo una garantía tuya, por lo menos si tú incumples, yo de ahí lo activo, ¿no? Compensar los daños causados, obviamente, ante un incumplimiento va a causar daños, ¿no? Administrativos, entre otro tipo de daños. Y excepcionalmente cobro de saldos y penalidades, ¿no? Obviamente, dependiendo de los días de retraso que puede originar. Tipos de garantía. La garantía más simple, si se puede decir, es la de fiel cumplimiento, ¿sí? Y esto ya le indicaba que la garantía a cargo de una entidad, ¿no? Una entidad donde hay un contrato de arrendamiento entre el contratista con la entidad bancaria y ellos nos dan una hoja donde dice garantía de fiel cumplimiento con el porcentaje brindado. Y eso se le otorga a quien haga sus veces del área de logística, ¿no? Que ellos van a tener ahí, de cierta manera, van a tener resguardado, ¿no? Para cualquier evento que pueda originarse. Garantía de fiel cumplimiento y prestación accesoria, garantías por adelanto, y ahí están pues las famosas cartas fianzas y las pólizas de caución. Características de las garantías, que son solidarias, irrevocables, incondicional y realización automática, ¿no? Toda carta fianza
tiene que estar por cualquier entidad bancaria que esté regulada por la SBSS. Quiere decir, no cooperativas, no cajas, no entidades bancarias que no estén reguladas por la EPS, ¿no? Por la SBS, ¿no? Que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Entonces, garantía de fiel cumplimiento, requisito indispensable para perfeccionar el contrato, hasta el 10% del monto del contrato original, ¿sí? Vigente hasta la conformidad de la prestación final y consentimiento de liquidación final. ¿Ya? La garantía de fiel cumplimiento, existe una retención de garantía de fiel cumplimiento, todo el contrato, ¿no?, que vaya a realizar, ¿no? Ahí, por ejemplo, quienes son los postores fueron los micros y las pequeñas empresas, ¿no? En obras cuando correspondan a una adjudicación simplificada o un plazo de ejecución sea igual o mayor a 60 días calendario. El pago se considera al menos 2 valorizaciones periódicas en función al avance de la obra, ¿no? Garantías por adelanto, ¿cómo existen las garantías por adelanto? ¿Para qué sirven las garantías por adelanto? Existen cuando, obviamente, al dar inicio a un proyecto, yo necesito, pues, coberturar, contratar personal y también, adquirir bienes, ¿no? Para poder, tener ya avance del proyecto, ¿no? Entonces, de esa manera, los contratistas inician un proyecto, ¿no?, donde también ellos se comprometen a poder cumplir los plazos establecidos según la base, ¿no?, para poder realizar, pues, los trabajos requeridos, ¿ya? Existen la garantía por adelantos, ¿no?, que puede ser directo o por materiales e insumos, ¿no?, equivalente al monto de adelanto, que es de la vigencia solamente hasta 3 meses y que también pueden ser renovables dependiendo de la reducción progresiva. Esta vigencia se mantiene hasta la utilización de los materiales e insumos. ¿Cuáles son las excepciones a la garantía de fiel cumplimiento? Existen excepciones también, y eso lo dice en la norma, que indica que los contratos, ítems de sumatoria, bienes y servicios distintos a consultoría de obra cuyos sean menores a 100.000. Entonces, de esa manera, todos los montos a 100.000 no están contemplados en presentar una garantía de fiel cumplimiento. ¿Qué más? ¿Quiénes más? Aquellos que solo establezcan adquisiciones de bienes inmuebles. A ellos no. Y aquellos que anden arrendando bienes muebles, inmuebles, ni también hagan contrataciones complementarias cuyos montos sean menores a 100.000 soles. ¿Listo? Esas son las excepciones. Y ya habíamos hablado de subcontrataciones. Máximo se debe subcontratar hasta el 40%. ¿Ya? No puede ser mayor. ¿Ya? Y el subcontratista tiene que estar también en el Registro Nacional de Proveedores y no estar impedido. ¿Ya? Eso ya claramente les había explicado, ¿no? De que los subcontratistas se sobreentiende que son empresas que están especializadas, ¿sí?, en un rubro que no esté inmerso directamente a la contratación principal que tiene el Estado con el contratista, ¿no? Por ejemplo, ya les había indicado, ¿no? Por ejemplo, vayamos a otro ejemplo, más o menos. Por ejemplo, se contrata para poder realizar un puente, ¿sí? Un puente. Se supone que la empresa que ha ganado tiene experiencia en poder hacer, pues, puentes, ¿no? Puentes para carreteras, ¿no? Sin embargo, dentro del proceso existe una partida de hacer colocado de gaviones para un tramo de este puente. Si no pasa del 40% en lo que se refiere, ¿no?, al porcentaje en la partida, o sea, que afecte al monto total del contrato, entonces normal puedo subcontratar, ¿no? Normal puedo subcontratar porque no es una actividad directa de la principal, ¿no?, que es un puente, ¿no?
Entonces, de esa manera nosotros se tipifica. Entonces, condiciones, dice, no estar prohibido de manera expresa en los documentos del procedimiento de selección, ni autorización previa de las entidades por escrito dentro de los 5 días formulados. Si no lo hace, se considera rechazada, ¿no? Y obligación no esencial que no determinará la selección del contratista. Y esto es lo que estábamos hablando. Obligaciones no esenciales que no determinaron la selección del contratista. Nulidad del contrato. La declaración de nulidad de un contrato se determina por inexistencia o por inexigibilidad de las obligaciones previstas en este. Causales. Haberse perfeccionado con impedimento, ¿no? Pueden declararse nulos por montos menores o iguales a las 8 UITs. 8 UITs. Ahora estamos a una UIT es 5.350, ¿no? Al año 2025. Entonces, los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho de retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad conjuntamente, ¿no? Transgresión, causales, transgresión del principio de presunción de veracidad, quiere decir cuando existan pues documentaciones falsas y exista información inexacta, adulteramientos en la documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí son sancionados, ¿no? ¿Qué más? Cuando se haya suscrito contrato, no obstante, encontrarse en trámite de apelación, ¿no? Entonces quiere decir que el contrato, se otorga la buena pro, pero al final no se firma un contrato, ¿no? Se apela, ¿no? Obviamente eso ya lo indica en la resolución del tribunal o la entidad, dependiendo a qué instancia se haya llegado, ¿no? Causales, cuando no se haya cumplido con las condiciones y o requisitos que habilitan la contratación directa, ¿no? En caso de contratarse bienes y servicios sin el previo procedimiento de la selección, cuando hay un entorpecimiento que se haya obviado procesos de selección en cuanto se refiere al Estado, entonces significa también que puede ser una causal para no darse, ¿no?, la buena pro, o que no se ejecute, ¿no?, el bien o el servicio. Causales, cuando por sentencia consentida se evidencie durante el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Entonces, el contratista, cuando sus acciones o cualquiera, sus accionistas sean pues personas que están ligadas, ¿no?, a algún cargo o función pública, ¿no? Cuando se ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar, recibir y ofrecer el futuro de algún pago, ¿no?, un beneficio indebido, dádiva, ¿no? Es un dádiva, ¿no? O sea, aquí estamos en un comportamiento de una presunta corrupción, ¿no?, a nivel de funcionarios públicos. Esta nulidad es sin perjuicio de responsabilidad penal y civil a quien hubiera lugar. Causales, cuando acredite que el contratista, bueno, esto ya lo habíamos hablado, dentro del procedimiento, cuando se configura un causal, cuando la entidad emita una carta notarial ejecutando copia fedateada, ¿sí?, emite al contratista, no responde, puede no responder y se van a un arbitraje. Y el contratista no está de acuerdo con lo que puede someterse la controversia que indica la entidad, se van a un arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes. Cuando la nulidad se sustente en causales previstas en el literal A y B del artículo 44 de la entidad, puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 167 del reglamento. ¿Ya? Recuerden, entonces hay un proceso de arbitraje cuando, ¿no?, pese a que la entidad haya mandado una carta notarial al contratista y no esté de acuerdo con los sustentos que aclare, entonces pueden ir a un arbitraje para que se resuelva allí. Modificaciones al contrato. Para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, las partes pueden modificar, contando para ello una aprobación de la entidad, cuyas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato. Aquí podemos ver adicionales, ¿sí?, adicionales, deductivos o reducciones que se pueden dar, ¿sí?, ampliaciones de plazo, estamos hablando del tiempo,
modificaciones convencionales y mejora de características. Bueno, para finalizar ya vamos a hablar de los aspectos generales de las obras públicas, ¿no? Un plan anual ¿qué es un plan anual de contrataciones? En el primer semestre del año fiscal en curso se formula un plan anual, ¿no? Y las áreas usuarias elaboran un cuadro de necesidades para ver todos los requerimientos, bienes y servicios que se van a dar, consultorías y horas que se van a desarrollar. ¿Listo? Y esto va a estar enmarcado dentro de un plan operativo institucional donde se va a detallar pues los objetivos, cuáles son los indicadores y al final es cuánto es el porcentaje de rentabilidad que nosotros vayamos a lograr a fines de año. Dicho cuadro va a ser acompañado de especificaciones técnicas, de bienes y términos de referencia en los servicios, en la cual van a tener que estar en las bases, ¿no? Y que todo postor pueda tener acceso a esa información. ¿Correcto? Esto ya habíamos hablado de los procesos de contrataciones, los sistemas de contrataciones a suma alzada. Ya, a ver, la suma alzada en los proyectos de inversión, ya, es cuando se sustenta con planos, memorias descriptivas, las cantidades y las magnitudes y el presupuesto que están definidos en las especificaciones técnicas. Allí la oferta, ya, la oferta de los trabajos van a ser en el cumplimiento de la prestación según los planos, ¿no? De ese orden, planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y el presupuesto que forman parte del expediente técnico en ese orden de prelación, debiendo presentar su oferta y desagregando las partidas que lo sustentan. Siempre el plano va a estar sobre encima de cualquier error que puede estar originado dentro de los presupuestos. Capaz en el presupuesto no está consignado algo que en el plano sí lo detalla. Entonces, en este caso, de haber un contrato a suma alzada, ¿cuál es el que predomina? Predomina los planos, ¿correcto? Mediante el sistema de suma alzada puede ser la construcción de un parque o de un colegio, puesto que en la ejecución de estas obras se tendrían todos los valores definidos, no siendo modificados ni alterados en el tiempo. Usualmente este tipo de contrataciones en suma alzada se refiere o se da pues a nivel de parques, colegios y diferentes instituciones, o sea, de esa envergadura. Cuando hablamos de precios unitarios, aquí vean, ¿no? Es muy diferente el tema, ¿no? Es aplicable en las contrataciones de bienes o servicios, consultorías y obras, cuando no se conoce con exactitud la precisión de las cantidades y las magnitudes requeridas tratándose, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios, considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades referenciales que se valoricen en relación. Por ejemplo, este tipo de precios unitarios se da en la ejecución de carretera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo no sé cuánto va a entrar de asfalto, de MC, si lo va, obviamente en carretera, es usual que se haga pues en asfalto en caliente, entonces hay muchos vicios ocultos y entonces por lo tanto no voy a tener con exactitud cuánto va a ser el gasto que se vaya a realizar. Entonces es por eso que dentro de la complejidad de la obra que se vaya a desarrollar, se realiza este tipo de contrataciones a precios unitarios para que se realice la modalidad en tipo de obra, ¿no? Muy bien, señores, espero que les haya gustado, que les haya servido de motivación, ¿sí? Para emprender. Recuerden, esta es una clase introductoria a lo que es la residencia y supervisión en obras que se pueden dar. Yo les recomiendo siempre leer ya el reglamento de la OCE, del organismo de supervisor de contrataciones. Ya vayan leyendo. Generalmente nosotros, los que trabajamos en las entidades públicas, estamos ligados a obras por administración directa, ¿sí? Recuerden que ya hay una directiva, ¿no? Una directiva de Contraloría, que es la 017-2023, donde ya ha cambiado, ¿no? Lo que nos decía la 195-88, ¿sí? Entonces, ya tenemos que darle una
un mecanismo. ¿Por qué? Porque ahora pues la Contraloría, a través de sus estamentos, nosotros como profesionales tenemos grado de responsabilidad en caso de no tener decisiones asertivas. Sí, incluso en muchas obras se colocan se colocan digamos representantes de Contraloría que nos ayuda en la prevención, el famoso control concurrente, ¿no? Entonces nos da acápite para no poder caer en un error, ¿sí? Porque ya posteriormente, cuando no tengamos esas control concurrente en algunas obras por administración libre, prácticamente ya son medidas correctivas, ¿no? Donde puede haber daños, perjuicios económicos, ¿no? Y que esto puede conllevar a sanciones administrativas al profesional, ¿no? Como penales también, en caso de que haya habido, pues, daños económicos al Estado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, señores. Yo les recomiendo, quizás en algún momento, al inicio no me presenté, bueno, ya lo hizo los representantes del Instituto Peruano de la Capacitación. Soy el ingeniero Héctor Portales, soy de la ciudad de Tacna, ingeniero civil de profesión, con maestría en gerencia de la construcción. Actualmente laboramos en la entidad prestadora de servicios, en la oficina de supervisión y control. Desarrollamos todo lo que son mecanismos para poder realizar pues la supervisión en obras por administración directa, no obras por contrato, incluso hasta obras privadas, que se nos da la recepción, ¿no? Para poder administrar los recursos en el caso del agua y desagüe. Entonces, y entre otras cosas, y hemos visto de todo, señores, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista como profesional, la clave para poder desarrollar bien las funciones, ustedes, es leer y mantenerse actualizado de las normativas que se nos vienen, porque debemos estar preparados, ¿no? Y en tomar decisiones que estén reguladas a las normativas peruanas que se nos exige. Entonces, cumpliendo nuestras directivas internas, cumpliendo lo que dice la ley y lo que dicen las normativas de Contraloría, ¿no? del Sistema Nacional de Contrataciones, el INVIERTE-P y todo ello, vamos a poder tener un éxito en cualquier mecanismo que podamos ser partícipes en una contratación del Estado. Es muy importante saber esto, señores. ¿Listo? No sé si hasta ahí queda todo claro. Recuerden, vuelvo a repetir, es una parte introductoria a lo que ustedes van a aprender más adelante, ¿no? Yo creo que han tomado una buena decisión en tener este diplomado que les va a permitir, pues, tener mucho conocimiento, ¿no? Y explótenlo ustedes, ¿no? Estos conocimientos para que posteriormente puedan utilizarlos y aplicarlos en su vida profesional, ¿no? En diferente entidad que se encuentre. ¿Listo? Yo creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, si no hay dudas, todo queda, siento que todo está claro, espero que lo hayan entendido como tal. Yo quiero agradecer finalmente a ustedes, señores participantes, por permitirme tener la posibilidad de poder llegar a cada uno de ustedes y en pos de una formación educativa profesional que nos va a permitir ser excelentes profesionales y, qué sé yo, futuros buenos funcionarios públicos para poder desarrollar en óptimas condiciones estos mensajes que le traemos nosotros. A nombre del Instituto Peruano de la Capacitación, les damos la más cordial gratitud y estamos en una nueva oportunidad. Seguro que sí. Muchas gracias y que tengan un bonito sábado en lo que quedan y un fin de semana fortaleciente. ¿Listo? Muy amable, cuídense. Hasta luego.